Estamos hablando del diputado suplente Gonzalo Martínez, el diputado suplente de la Unidad Popular, y bueno, y el referente también del partido, Martín Barrero, el referente departamental, a quien le damos los muy buenos días al programa Informado. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenos días, muchas gracias. Bueno, ya estábamos hablando fuera de aire justamente de esto, ¿no? De lo que está sucediendo en el hospital de Durazno. Nos comentaban también que es algo que en realidad está sucediendo a nivel nacional, el problema con salud. Unidad Popular que también lleva adelante una investigadora sobre ASI, sobre distintas irregularidades. Exactamente. Lamentablemente, la noticia que de repente sería bueno profundizar en algunos aspectos cuando tengamos mayor acceso, es una noticia que es común a otros lugares del país. Y claramente eso sucede siempre sobre los hospitales públicos, ¿no? Los que administra ACE. Y eso ha sido también uno de los motivos principales por el cual impulsamos la comisión investigadora en el Parlamento, para analizar justamente cuáles son los motivos reales por los cuales la salud pública, a pesar de recibir grandes cantidades de dinero, de fondos públicos por supuesto, no puede cubrir los servicios que debería de cumplir para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos. Pero la inconsistencia está justamente en eso que acabamos de decir. ¿Por qué? Si se destina tantos millones de dólares anuales y para cubrir un servicio, pero que no se hace, pero la plata igual desaparece, bueno, eso amerita ser investigado. Y así fue que se logró el consenso con otros legisladores, incluso del propio oficialismo, y en estas instancias de trabajo de la comisión investigadora se ha avanzado en algunos casos, puntualmente en Bella Unión. Después se espera que se continúe con el hospital de Rivera, y así hay un orden estipulado que se va ajustando. Y también que se va reajustando en función a las informaciones nuevas que aparecen. Eso le iba a preguntar, si estos casos que van apareciendo, capaz que también un poco motivados por lo que se va descubriendo a través de esta investigadora, si se van a incorporar a la investigación. Sí, bueno, es una cuestión de ajustar agendas, ¿no? Pero lo que es real, que en la medida que se comienza a investigar un caso, hay voluntades nuevas que se predisponen a aportar más información, lo cual también es muy importante, porque nosotros la denuncia la fundamos en las auditorías internas y externas que se realizaron, de las cuales la mayoría en realidad la mayoría de los centros hospitalarios no fueron auditados, porque no aportaron la información directamente. Y de aquellas unidades que sí otorgaron la información, la mayoría estaban en condiciones irregulares, los procedimientos que realizaban, sobre todo en las contrataciones. Esta última información que surgió en relación al Hospital Bella Unión, dos informaciones muy contundentes. Por un lado, la confirmación de que los traslados de ambulancia cuestan $5.000. ¿De Rivera? De Bella Unión. De Bella Unión. Vamos, te digo, o sea que vas y venís a España 2 veces con lo que traslada. A nosotros, en realidad, el problema no serían los $5.000 si realmente fuera necesario y sería la única camino que existiera. El problema que es otro, que las ambulancias que estaban en Bella Unión fueron desmanteladas. Las que contaba ACE fueron desmanteladas, dejaron de ponerse en condiciones para necesariamente contratar el servicio privado, el que nos cuesta los $5.000. Y también sucede que recetas médicas emitidas por las mutualistas privadas, por las emergencias privadas, son retiradas los tickets en la salud pública. Esa es otra cosa. ¿Cómo? A ver si nos puede explicar un poquitito de lo que surge de esta investigación, porque lo hemos dicho en titulares estos días. En este caso puntualmente hay una correlación de interés, hay una conjunción de intereses entre lo público y lo privado. ¿Entre quiénes? Entre los dueños de la mutualista o de las emergencias móviles y los directores de los hospitales públicos de ACE. Estos son los que el director desmantela las ambulancias y contrata las emergencias móviles que son de su propiedad o de una sociedad. Esa misma emergencia u otra mutualista emite órdenes de ticket, de medicamentos, y son retirados en los hospitales públicos, es decir, por orden de los directores que son los dueños de las emergencias o de las mutualistas. Esta situación se da por el famoso multiempleo, que hay médicos o funcionarios trabajando en ambos sistemas, público y privado. El multiempleo se da en muchas ramas y no necesariamente da lugar a la corrupción. Ajá. Lamentablemente se da el multiempleo, ¿no? Cuando hoy lo comentábamos recién, la necesidad que tienen los docentes de estar corriendo de un centro educativo a otro, ya sea público o privado, pero ningún docente es corrupto, al contrario, hace el mayor esfuerzo posible para desempeñar lo mejor que sea su tarea. El problema acá lo que hay es una falta de ética, una falta moral,
porque por supuesto cuando se ocupa un cargo público y un cargo privado, sobre todo cuando se es jerarca y se es propietario, como son estos casos, hay lugar a la conjunción de intereses, porque un médico puede ser médico en lo público y en lo privado y no necesariamente enriquecerse por ese doble trabajo o en esa conjunción. El problema cuando ocupan lugares de jerarquía o de propiedad como son en estos casos. El Fondo Nacional de Salud, el FONASA, fue una de las banderas de este gobierno frente amplista, pero nosotros todos los días recibimos, incluso ahora están llegando a través del 092-960-960, críticas o cuestionamientos. Por ejemplo, en Durazno nosotros tenemos una sola mutualista privada, no tiene competencia y también tiene falencias que son las que denuncian los usuarios. ¿Qué lectura hace de esta situación? Lo que pasa es que el FONASA o la lógica que se ha implementado en materia de salud es una lógica que dice, bueno, si lo público no puede dar servicio, lo hacemos con lo privado. Y bajo esa lógica suceden este tipo de cosas, un desmantelamiento premeditado de lo público para beneficiar lo privado, o una salida rápida a través directamente de lo privado, lo cual da lugar a la omisión de lo público, ¿no? Es decir, bueno, cuando el Estado simplemente deja lugar a que un servicio lo cubra o lo brinda un prestador privado, lo que está haciendo es una omisión. Por más regulación que haya sobre el mismo prestador, hay una omisión, porque lo que sucede es que la población queda a la merced de la mercantilización de la salud. Es decir, si tengo la plata, voy a resolver mi problema en la mutualista, y si no lo tengo, no lo voy a poder hacer. Ahora, las autoridades pueden decir, bueno, pero la gente tiene la opción de elegir. Claro, el problema es que si hay una sola opción, no es opción, te están obligando directamente. Ajá. Bueno, por eso es necesario entre lo público y lo privado. Sí, claro. El problema también es una cuestión de lógica y de concepción sobre el servicio, ¿no? Desde hace muchos años, lamentablemente, se ha venido estigmatizando el servicio de la salud pública, al igual que la educación u otros servicios. Entonces, bueno, lo público no es tan bueno, entonces, si yo quiero una orden rápida, si quiero que me vea un profesional rápido, si tengo una emergencia, prefiero ir a lo privado porque se supone que es más rápido y más efectivo y me hacen todos los controles. Bueno, lamentablemente en algunos casos eso sucede, pero en otros no pasa. ¿Por qué? Porque directamente no está la presencia del Estado garantizando el servicio de la salud pública. Acá estamos dialogando con el diputado Gonzalo Martínez, que es suplente del diputado Rubio de Unidad Popular, y usted dice desmantelamiento premeditado. Exacto. De los hospitales públicos, de la salud pública. Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿en qué se basa al decir eso? Eso nosotros nos basamos justamente en las auditorías que hemos utilizado como fuente de información, ya sea las internas o las externas, y también la propia realidad. Nosotros ponemos siempre un caso muy contundente, que es el caso del hospital de Canelones, donde allí se montó un área de CTI con muchas camas, con toda la tecnología nueva. Estaba preciosa porque se puede ver la sala, con toda la infraestructura predispuesta además a darle un servicio acorde a la población que atiende, y nunca se puso en funcionamiento el CTI. Nunca se puso en funcionamiento. Nunca. Ese que vimos la inauguración por televisión. Nunca. El motivo es que no se contaba con los profesionales para ponerlo en marcha. Y sucede que a unas cuadras está la mutualista privada, que también tiene un CTI y que no solamente lo tiene en funcionamiento, sino que además recibe muchas camas por adelantado, el pago de camas por adelantado de salud pública, justamente porque en el hospital no está en funcionamiento el CTI. Entonces acá vemos cómo en realidad un CTI privado sí funciona, sí recauda, no solamente con sus clientes, sino que además también con el propio Estado, cobrándole y reservándole las camas, utilice o no, y tiene a los funcionarios o los profesionales como para ponerlo en marcha, y el Estado no. Lo mismo nos preguntamos, ¿y cómo es que funcionan entonces los CTI en Rivera? O en otras partes del país. Ahí sí llegan los profesionales, y a Canelones no, que estamos a muy pocos kilómetros de Montevideo. Entonces ahí hay una situación que también entra en juego, por supuesto, el salario, otras condiciones, otros beneficios a la hora hacia el trabajador, hacia el profesional. Pero sin duda que hay un desmantelamiento premeditado. Ese CTI que no está puesto en marcha, ¿qué está sucediendo? Beneficia a la mutualista privada.
Y lo vemos en otros departamentos también del país. Se contratan camas de CTI por adelantado anualmente, utilice o no el Estado. Entonces es una plata muerta, miles de dólares por reservar las camas, que las mutualistas se enriquecen. De hecho, ahora no recuerdo exactamente el departamento, pero el ejemplo es válido igual. El hospital le quería reservar 10 camas a una mutualista, y la mutualista solamente tenía 5 camas de CTI, y el Estado igual se las reservó, el hospital se las reservaba, y con el alquiler de esas 5 le permitió a la mutualista construir las otras 5 que pedía el Estado, y luego de construida le reserva o le alquila las 10 que necesita el hospital. Y nosotros nos preguntamos, ¿acaso en vez de hacer esa misma lógica que utilizó la mutualista, no lo pudo haber hecho el hospital? Y esto al servicio, al ciudadano, nos cuesta muchísimo. No solamente por el dinero que llega por renta general, es decir, el trabajador mes a mes hace sus aportes, eso el Estado lo recauda y después lo redistribuye en los distintos servicios. Claro, uno dice, esta plata va para la salud pública, pero en realidad va para la salud privada, porque hace un círculo, hace una calecita, y es el usuario el que aporta, el que no recibe en última instancia el servicio por el cual sí pagó. Y en esas investigaciones que ustedes han hecho, ¿han tenido contacto con los montos que se manejan? Es decir, ¿es redituable para la salud pública, para el gobierno, hacer este trasiego de dineros, en vez de, le saldrá más barato que poner en funcionamiento ese CTI, por ejemplo, que me lo imagino vacío, cerrado? Bajo ningún concepto esta lógica es beneficiosa para el Estado. Bajo ninguna. Primero porque no da lugar al cumplimiento de su obligación, que es garantizar el derecho al servicio de la salud pública. Cuando no se regula o cuando se deja el libre mercado, como sucede con las mutualistas, bueno, allí no da lugar. Y mucho menos en términos presupuestales. Es un tercio de lo que se destina a la salud lo recibe ACE, todo lo demás va para lo privado. Estamos hablando de miles de millones de dólares de forma anuales. Entonces, la plata que recibe o que administra los fondos públicos no necesariamente lo hace para brindar el servicio el mismo organismo, sino que lo termina derivando al privado para que lo preste. Pero el problema es, bueno, ¿necesariamente el prestador privado es la única salida, es la única solución a este problema? ¿Por qué yo le iba a pagar las camas de CTI en vez de construirla y no construirla yo? O lo mismo con las ambulancias. Y así otro ejemplo que quizás no parezca muy palpable, pero en la compra del oxígeno hospitalario, el Uruguay lo contrataba, lo compraba. Algunos hospitales tienen las plantas donde se genera el oxígeno hospitalario, y se llevó adelante un emprendimiento de ampliación de esa planta en otros lugares hospitalarios. Y esa producción por parte de los hospitales dio lugar a una baja del costo del oxígeno en el mercado. Es decir, una vez que aparece un nuevo prestador, que es el mismo Estado, que lo hace con un costo distinto, obliga a regular el precio en el mercado. Y eso ha demostrado un ahorro brutal para ACE en la compra simplemente de oxígeno hospitalario. Entonces nosotros decimos, esa lógica que es correcta y que demuestra ser beneficiosa además para el Estado, ¿cómo no continuarla en otros lugares? Lo decíamos con las ambulancias de Bella Unión. Se desmantelan las ambulancias de ACE y como hay que hacer los traslados sí o sí, necesariamente se hacen con los privados. ¿Tanto cuesta mantener en buen funcionamiento, en buen estado las ambulancias de ACE? ¿Acaso con lo que nos cuesta estos $5.000 de traslado de Bella Unión a Montevideo, cuántas ambulancias se pueden comprar? Ambulancias y funcionarios, nos imaginamos, y le damos la palabra a Martín Barrero. Profesor, muchas gracias por haber venido. Nos imaginamos qué pasa con los choferes de esas ambulancias. ¿Dónde están? ¿Están cobrando el sueldo también? ¿Las ambulancias están dónde? ¿En un taller que también cobra por la reparación al Estado? Lo vemos acá, Pueblo Chico, Infierno Grande, ¿no? Se ven las ambulancias en los talleres mecánicos por ahí. Barrero, ¿qué opina de esta realidad, si lo podemos traer al medio? Sí, allá ya hace un tiempo, cuando vivía en el interior del departamento, recuerdo una anécdota que me tocó vivir bastante de cerca, en La Paloma.
la ambulancia que existía era del año 92, del gobierno del periodo de gobierno de Lacalle. Era una vieja Nissan que se utilizaba desde el año 92 hasta más o menos el año 2010 o 2000, vamos a ponerle 2008, no recuerdo exactamente la fecha. El tema en cuestión fue que cierto día hubo un accidente en la localidad y la ambulancia más cercana era la de Blanquillo y estaba rota, y esta que estaba por hacer el traslado también se rompió en el momento del traslado. Los vecinos apelaron a la ambulancia, a una camioneta de un vecino mecánico que intentó arreglar la ambulancia y no pudo, y trasladaron a la persona herida de un accidente de tránsito hasta Sarandí y G, más o menos 100 kilómetros de La Paloma. A partir de esa instancia, el mecánico del pueblo decidió crear una comisión pro ambulancia, porque el propio Estado no le podía brindar la seguridad a sus ciudadanos en La Paloma o en Blanquillo de brindarle una ambulancia equipada. Durante más de un año los vecinos de La Paloma se movilizaron, hicieron beneficios y demás en la localidad hasta concluir con el objetivo deseado, que era conseguir una ambulancia, la cual fue importada, y con una empresa del medio por acá se consiguió las exoneraciones del caso y todo lo demás. Llegado el momento, el Ministerio de Salud Pública quiso apoderarse de la ambulancia, bajo la excusa de que ellos la equipaban solo si era donada hacia al ministerio y no quedaba bajo propiedad del pueblo, lo cual generó también toda una serie de trancas burocráticas y demás. Pero ahí tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de la incapacidad que ha tenido el Estado para brindar buenos servicios en el sistema de salud. Yo recuerdo que cuando se lanzó el Sistema Integrado de Salud, el SNIS, que creó el Fondo Nacional de Salud, se decía que esta era la gran solución para todos los ciudadanos uruguayos, que se atendieran tanto en salud pública como en privada, ¿no? Lo cierto es que el FONASA a lo largo del tiempo se ha convertido en una enorme estafa hacia los trabajadores, porque somos los mismos trabajadores los que estamos subsidiando, por ejemplo, claros ejemplos como el CTI de Canelones, que funciona en la mutualista y no funciona a nivel público, ¿no? Entonces también tiene que ver con la concepción de la política de salud, pero también la política económica en esto incide y mucho, ¿no? Si tenemos una política económica que se basa en el retiro del Estado del mercado para darle llegada a los inversores privados y favorecerlos, obviamente estamos hablando de una política neoliberal, ¿no? De base neoliberal, que tiende a favorecer al capital privado sobre el interés público, que en este caso vendría a ser el derecho al libre acceso a una salud de calidad, que es lo que hoy no se da, ¿no? Lo tenemos acá, el ejemplo en el hospital de Durazno. No voy a andar en detalle porque no soy usuario del lugar pero también tiene que ver, ¿no? O sea, la falta de profesionales y de equipamiento está directamente vinculado con un retiro que ha hecho el Estado para favorecer a las mutualistas privadas, ¿no? Digo, si nosotros lo observamos acá en nuestra ciudad, el único prestador de servicio privado, lo que ha sido el crecimiento de sus servicios en los últimos 12 o 15 años, ha sido una cosa estrepitosa en relación a la calidad de la salud pública, ¿no? Al punto tal que tenemos un hospital que no recuerdo cuántas plantas tiene, de las cuales las plantas superiores se destinaron con otro fin que nada tienen que ver con la salud, cuando perfectamente podría ser un hospital de calidad pública, estatal, de calidad para la región, ¿no? Bueno, miren, en estas épocas en que está todo tan cuestionable y que si se dice la verdad hay tanta investigadora, acá dicen muy cierto, ese mecánico fue Héctor Hernández, sí. ¿Cuánto luchó por la ambulancia junto a vecinos? Le dicen acá, le agradecemos. El popular Negro Hernández, un saludo si está escuchando el programa. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo se soluciona esto? ¿Hay solución de estas investigaciones y de estas falencias, errores, llamémosle, que se están descubriendo? Bueno, yo creo que gran parte de estos errores que se han descubierto incluso empezaron a ser solucionados antes de ser descubiertos. Ajá. Cuando la Unidad Popular empezó a trabajar sobre el tema y a conformar la posibilidad de presentar la investigadora y en consulta con otros legisladores que manejan la temática, incluso con el propio oficialismo, hicimos pública, el lanzamiento, o por lo menos las conversaciones previas, y ya ahí hubo movimientos. El oficialismo, desde la jerarquía de ACE y también políticamente y partidariamente, comenzaron a hacer una serie de movimientos de autoridades, lo vimos en el caso más notorio de Rivera, pero también cargos intermedios,
que bueno, empezaron a ser sustituidos o removidos o renuncias abruptas, y que bueno, eso ya antes de instalarse la investigadora. En estos meses de trabajo creemos de que hay elementos suficientes como para dar lugar a la justicia a algunos hechos. No nos vamos a adelantar hasta no tener la confirmación, pero también contemplamos o alentamos a la concepción del oficialismo, que es legislar luego de investigar, ¿no? Es decir, bueno, toda esta investigación al oficialismo le estaría permitiendo poder legislar o mejorar la legislación actual. Nosotros creemos que ese es un camino para que no se repitan las cosas. Ahora, quien cometió un delito, un crimen, esa persona tiene que afrontar las consecuencias, que es con la justicia. Entonces, esto recién comenzó, hay mucho por trabajar. Y nosotros sabemos que además no podemos meter a todo el mundo dentro de la misma bolsa. Nosotros hemos recibido casos, y se está presentando, de contadores, es decir, funcionarios, empleados de ACE de los hospitales, que se han visto obligados a firmar transacciones u operaciones que no son correctas, que no son legales o que no se ajustan a las reglamentaciones, que se alejan del TOCAF, de lo establecido. Es decir, cuando sistemáticamente se contrata a una empresa sin pasar por una licitación o sin que esa empresa cumpla los requisitos que plantea la licitación, ¿cómo un contador va a avalar ese tipo de transacciones, de compra de servicios y demás? Entonces, ese trabajador se ve en una contradicción. O le hace caso a su jerarca, o tiene que renunciar, porque tampoco puede ir a la justicia, porque a veces no se cuenta con todas las pruebas suficientes, o porque hay temores a la represalia posterior, ¿no? Entonces no podemos meter a todo el mundo dentro de la misma bolsa. Sabemos que, al igual que en la educación, si la salud pública se mantiene es por el sacrificio de los trabajadores. Y eso abarca a todos los trabajadores. Por lo tanto, las investigaciones tienen que ser prudentes y hacerlas en las identificaciones y los señalamientos correspondientes. Bueno, acá teníamos algunas propuestas de gente. Ahora insiste alguien, propónganle becas y que sea un hospital tipo facultad de medicina, así atienden a los enfermos. Esta persona está preocupada por los enfermos de UPM, ¿no? Porque se va a generar mucho movimiento, es cierto, se está anticipando a una realidad, ¿no? Pero alguien también menciona si hay falta de médicos, porque acá se ven médicos de otros países, es cierto, en nuestro medio esta persona se pregunta si es esta situación que hablábamos del CTI, que nos quedó muy marcada, esto que se ha denunciado hoy a través del diario El País, de la situación del Hospital Fantasma de Durazno por la falta de profesionales. Se pregunta si es porque no hay médicos en Uruguay. No, ese no es un problema, porque de hecho la tasa de la Facultad de Medicina es una muy popular. Las inscripciones anuales se mantienen de forma permanente, y eso redunda, por supuesto, en el egreso anual de muchos profesionales jóvenes nuevos. Y con respecto a la preocupación del oyente con respecto a UPM, es acertada la preocupación. No solamente por la experiencia vinculada a las otras dos plantas, donde incluso costó vida de trabajadores, sino también por la lógica que hay atrás de lo que es el modelo agroforestal, ¿no? Nosotros hicimos un pedido de informes, por ejemplo, al Hospital de Clínicas. Y le preguntamos si el Hospital de Clínicas, que es el hospital público de referencia, que es además vinculado a la UDELAR, donde se forman los médicos, le preguntamos allí si el hospital cuenta con la capacidad técnica y los recursos para analizar la contaminación de agroquímicos en los fluidos humanos. Y el Hospital de Clínicas no lo puede hacer. Es decir, que si una persona se ha encontrado vinculada o sometida a un contacto permanente de agroquímicos, y que eso tiene una asimilación después en los fluidos humanos, el hospital no lo puede analizar, lo tiene que hacer a través de un servicio privado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser en un país donde ha habido un crecimiento exponencial abrupto del modelo sojero forestal, con una incidencia contundente, hubo una triplicación del ingreso a este país de los agroquímicos, principalmente el glifosato, y sin embargo el Estado no tiene la capacidad de medir esa situación? Un hospital de clínicas que además ha intentado ser privatizado, ¿no? Porque cuando en la rendición de cuentas se peleó por refaccionar un hospital que fue construido a principios del siglo pasado,
con la tecnología del momento, con la medicina del momento, con la población del momento, necesita una refacción inmediata, y el único camino que ofrece el gobierno es a través de las PPP, la participación público-privada, un proyecto que implicaba 3 veces el presupuesto que si se hubiese hecho o que si se hace por el camino de lo público. Eso va a redundar en el control del hospital de una mutualista privada o una empresa privada, que además se va a enriquecer con el pago que haga el Estado o que hubiese hecho el Estado, pero por suerte eso fue frenado. No solamente fue frenado, sino que empieza un proceso de reversión. No porque la Unidad Popular haya sido la única involucrada, pero fuimos quienes trasladamos la propuesta, la hicimos y la presentamos, que fue reducir el subsidio de la cerveza, que son 15 millones de dólares por año. El Estado le da a las empresas, a la multinacional que produce cerveza en el Uruguay, le da 15 millones de dólares por año por concepto de subsidio. Es decir, por cada litro de cerveza que se produce en Uruguay se le paga 3 pesos con 50 de subsidio. Eso significa 15 millones de dólares por año. El hospital de clínica necesita 10 millones de dólares por año para refaccionarlo. No había. Pero sí 15 millones para la cerveza. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto es algo inaceptable, porque además es un monopolio, se enriquecen. Entonces propusimos reducir el subsidio. Nosotros queríamos eliminarlo en la totalidad. El Frente Amplio no lo quiso. El resto de la oposición tampoco. Se logró un acuerdo, reducir a 1/3 el subsidio. Es decir, que ahora hay 5 millones de dólares que no se le paga a las empresas como subsidio y se va directamente al hospital de clínicas. Nosotros decimos, bueno, lo que se necesitaba eran 10, 11 o 12 millones de dólares por año. No hay 5. Bueno, pero por lo menos si se le cae una pared al hospital de clínica la van a poder levantar. Porque hasta ahora no está pasando eso. Pero a nuestra sorpresa y a nuestra preocupación a la vez, nos encontramos con los trabajadores del área de construcción del Ministerio de Transporte, de Arquitectura, la división de Arquitectura, una división que también viene siendo desmantelada, porque es la división que debería de llevar adelante las obras públicas del Ministerio, obra pública que no se hace y se hace a través de las empresas privadas. Entonces se viene desmantelando esa rama, y nosotros dijimos, ¿y por qué no utilizar a los trabajadores del Ministerio de Transporte, la división de Arquitectura, en la refacción del hospital de clínica, sabiendo además que esto ya se hizo varios años atrás? Y allí hubo una comunicación directa entre los sindicatos, la directora del hospital, que ha sido una muy buena defensora del hospital público, también lo ha hecho la universidad, y allí hubo una serie de conversaciones y se está ajustando un acuerdo en el cual, con esos 5 millones de dólares que le van a empezar a llegar en el 2018 al hospital de clínica, comenzar un plan de refacción en etapas, utilizando justamente el servicio del Ministerio de Transporte, de la División de Arquitectura. Entonces nosotros decimos, bueno, esto no es ningún mérito de la Unidad Popular, no es un plan magistral que se nos haya creado o imaginado a nosotros, es un recurso que tiene para hacer el Estado en muchas áreas. La División de Arquitectura podría construir las escuelas en vez de hacerlo también con los capitales privados, podría hacer construcciones de hospitales o la refacción de los hospitales, podría hacer construcciones de casas, como también es una opción que manejamos nosotros para ejecutar el Plan Nacional de Vivienda Popular que hemos presentado y que se va a votar ahora en diciembre en la comisión, y esperemos que dé lugar a discutirse en la Cámara el año que viene. Por lo tanto, el Estado ha sido construido, pensado como para dar solución a todos los problemas de la sociedad. Es la voluntad del legislador o de los políticos del gobierno utilizar los recursos del Estado de forma óptima y garantizar esos servicios. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que tiene mucho que ver. El dragado de el canal del Uruguay, la navegación. Por las características geológicas del Uruguay, hay que dragarlo de forma permanente para que puedan transitar los buques con gran calado como los que llegan al Uruguay. Por el barro que se llega desde el norte, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, el Estado históricamente ha comprado 2 dragas, son del 70, del Estado. Están en funcionamiento, una mejor que la otra, pero sistemáticamente no se las pone en funcionamiento, es decir, están en condiciones, pero no están en servicio, porque no se le brinda un servicio a realizar, o solo es muy poco lo que se hace. Entonces el Estado, ante la necesidad de hacer el dragado, va a una licitación. Ahora son los chinos los que están dragando el canal. Esa licitación a nosotros nos cuesta 120 millones de dólares por año.
Pero además se hace de una forma totalmente corrupta, porque los chinos ejecutan lo que se llama el overflow, y perdón por mi inglés, pero es quitar el barro del lugar de tránsito y tirarlo en otro lugar donde se sabe que las mareas que transitan por allí lo vuelven a llevar a ese lugar de donde fue retirado. Entonces necesariamente hay que volver a dragar, y claramente con la misma empresa. Pero para nuestra sorpresa, en las conversaciones con los trabajadores de la draga, que operan las del Estado, nos dicen, mira, Holanda ofreció comprar o venderle al Estado una draga de última tecnología, pero de última tecnología, profesionalizar e instruir a 30 trabajadores en las operaciones de la draga, venir al Uruguay, construir un astillero y construir otra draga en el Uruguay con mano de obra nacional, con la tecnología, etcétera, etcétera, y todo eso por 100 millones de dólares. Es decir, que hay un negocio por 100 millones de dólares que serían 2 dragas de última tecnología, trabajadores capacitados y resolver el problema no solamente de nuestro, sino que incluso se podría brindar servicio a otro lugar por 100 millones de dólares, pero el Estado prefiere gastar 120 por año en una contratación privada. Entonces, si eso no es despilfarro, si eso no es mal gasto de la plata del Estado, ¿qué es? Nosotros no estamos acusando a nadie de recibir beneficios por este tipo de negocio. No lo estamos haciendo. Ahora, da lugar para pensar que no necesariamente se está haciendo tan prudente como debería ser a la hora de ejecutar este tipo de negocio. Ni hablar del transporte de combustible de ANCAP, que también ha sido noticia. El Quichoroló, cientos de millones de dólares para ser construido, que no funciona. No funciona. Lo prendieron, vibra todo, no, es imposible poder transitar con ese remolcador. Y ahora sale la noticia que hay que gastar en empresas privadas. Y lo mismo con otros ejemplos. Hablando de empresas privadas y hablando de Durazno y de UPM, que la tocamos por arriba del tema de salud, bueno, ¿cuál es la opinión al respecto de la planta de UPM? Que para el departamento está la expectativa de la creación en realidad de fuentes de trabajo. Ahora, ¿cuál es la visión de la Unidad Popular de esta empresa? Bueno, nosotros en primer lugar rechazamos no solamente esta tercera, sino las otras 2 que ya han sido instaladas. No porque estemos en contra de la generación de puestos de empleo, que a la prueba está también cuál es la lógica que hay atrás de esto. Es decir, hay una gran ocupación mientras se construye la planta y luego volvemos a la desocupación conocida, o peor aún, como está pasando actualmente en Fray Bentos, que luego de finalizar la obra es uno de los lugares de tasa de desocupación más alto del país. Y con las consecuencias sociales que dejó también el alojar a miles de trabajadores provenientes de muchas partes del país, que a la prueba está. Pero el problema, claro que no es la generación de puestos de empleo. Por algo presentamos nuestra propuesta, el Plan Nacional de Vivienda Popular, que generaría más de 7.000 puestos de forma directa durante todos los años que se quiera construir vivienda en este país. Por lo tanto, no es estamos en contra de la generación de puestos de empleo, pero además las características. Porque hoy los que ocupan los puestos de trabajo que hoy generan las plantas de celulosa son de guardia de seguridad, de limpieza y de controlador, porque las operaciones las hacen los extranjeros. Y nosotros hablamos con los trabajadores de la construcción de la zona y ellos están deseando que llegue la parada anual, que es justamente la parada del funcionamiento de la planta por un día o una serie de días, en la cual se toman los trabajadores para hacerle el mantenimiento necesario a la planta. Y esos trabajadores están desesperados que llegue ese momento del año, porque es el único empleo que obtienen luego de haber finalizado la construcción. Entonces, además de esa problemática, está lo otro, el modelo que hay atrás. Nosotros tenemos las mejores tierras de la región y una de las mejores del mundo. Podemos producir alimento no solamente para el Uruguay, sino que para muchas otras bocas que hoy las necesitan. Sin embargo, optamos por el camino de la forestación y la soja. Optamos no, el Frente Amplio es el que optó, ¿no? Porque los niveles de extranjerización de la tierra se aumentaron de forma exponencial bajo el gobierno de Mujica. Estamos cerca del 50% de la tierra uruguaya en manos extranjeras. Y estamos en 11 zonas francas. Es decir, que el Uruguay es muy poquito el territorio que le queda a los uruguayos. Lo otro es zona franca y sociedad anónima, extranjera. Tierra de los uruguayos son muy pocas las que quedan. Es increíble. Pero además, el destino de esas tierras están justamente, como decíamos, para la producción de soja y de eucaliptus. Y nosotros decimos, podemos ser
y debemos de ser un país que produzca alimento. Tenemos todo para hacerlo. Sin embargo, se opta por un camino que genera muy poca fuente de empleo, porque la industria de la forestación es la que menos mano de empleo, menos mano de obra emplea, y además las condiciones que lo vemos, con las consecuencias que vienen después, los camiones en la ruta, los destrozos, la no refacción, los accidentes. Ahora, bueno, el gobierno se predispone a invertir millones de dólares en poner en condiciones las vías férreas para garantizarle la ganancia a una multinacional. Otro método más, ¿no? Porque también se puso al servicio de la educación pública. Acá nosotros lo denunciamos con mucha firmeza. Cómo una multinacional está ingiriendo en la educación pública, diciéndole cuáles son las profesiones que debe de brindar, qué servicio educativo debe brindar, en qué condiciones, y si no me gusta me voy, y además lo paga el Estado. Entonces, si eso no es someter al Estado su educación, su salud, su economía a los intereses de una multinacional, ¿qué es? Por lo tanto, esto amerita y merece el rechazo de cualquier proyecto de soberanía, de defensa de la soberanía. Imagínense un proyecto artiguista en estas condiciones. Es inviable. Esto de hecho es la contrarreforma agraria artiguista, es la contrarreforma aduanera, es el proceso inverso al proyecto artiguista. Y nosotros nos consideramos artiguistas no para reproducir lo que se hizo en ese momento histórico, sino para aplicar la lógica, que es la defensa de los recursos naturales, la defensa de nuestra soberanía, el garantizar el servicio a nuestra población, y que el extranjero, que el otro, el de afuera, que quiere enriquecerse con lo nuestro, bueno, si nosotros lo necesitamos, lo vamos a aceptar, pero en ciertas condiciones, no abriéndole las puertas de par en par como lo hace el Frente Amplio. Uh-huh. Bueno, ¿qué les parece si le hacemos caso a Susana, que nos dice, me gustaría que hablaran más de lo de las viviendas, que me interesa más? Dice. Con mucho gusto. Lo mencionamos también al pasar, la otra vez que recibimos acá el diputado Gonzalo Martínez, venía a presentar ese proyecto de la vivienda popular. Le podemos aclarar a Susana, y seguramente detrás de Susana habrá muchas otras Susanas que quieren saber y están interesados en el tema de vivienda. De hecho, tenemos una reunión hoy en la tarde, donde vamos a estar profundizando sobre estas cosas, que ahora Martín pasa los detalles, pero justamente para dar respuesta, el Plan Nacional de Vivienda Popular fue un proyecto que elaboramos y presentamos en el 2015, en el primer año que ingresamos al Parlamento, que pretende justamente que el Estado asuma la responsabilidad que está establecida en la Constitución, que es la de garantizar el acceso a la vivienda para su población. Y cuando decimos su población, decimos para la inmensa mayoría, es decir, para los trabajadores en general, y no para los que más tienen, como sucede en la actualidad con la ley de interés social, que es una ley que construye viviendas económicas porque los constructores no pagan impuestos, pero sí venden los apartamentos a $120.000 de un solo dormitorio. Y tampoco queremos un techo para mi país. Lo que queremos son viviendas de calidad y digna para los trabajadores. Por lo tanto, establecimos que el Estado asuma la responsabilidad destinando un dinero, nosotros lo habíamos fijado en el 1% del PBI, o sea, unos $600 millones por año. Eso tenemos que mejorar la redacción, cambiarla, porque una ley no puede fijar un monto a asignarse, pero sí lo vamos a sostener con otra redacción. Y con ese destino, con ese monto, nosotros los cálculos que hicimos con la gente de la facultad y demás académicos, se pueden construir, como decíamos, más de 7.000 viviendas por año. ¿Por qué? Porque apelamos a la utilización de las tierras del Estado improductivas o en desuso, que sabemos que todos los entes del Estado y los organismos tienen mucha tierra que no está siendo utilizada o que es improductiva, y por lo tanto, utilizando esas tierras, podemos ahorrar ya mucho dinero. Y también lo mismo con las tierras privadas, que están siendo retenidas para la especulación, que no tienen una producción, que no tienen un servicio que brindar. Entonces, utilizando las tierras del Estado y las improductivas de los capitales privados, expropiándolas, que es también un recurso constitucional, pagarle lo que corresponde y apropiarse de ese bien. Y eso genera, por supuesto, como decíamos, muchas fuentes de empleo. Trabajadores que hoy se dispersan en todo el país en busca de empleo, que se desarraigan, bueno, eso le permitiría retornar a su lugar de origen. Y las viviendas, nosotros decimos, tienen que ser de calidad. Porque si es para un trabajador, lo mejor. Tiene que ser lo mejor para el trabajador. Y
Y el Estado, además, el Uruguay tiene todo, tiene arena, tiene Portland, tiene pedregullo, conseguimos el fierro barato, lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué utilizar otra tecnología que no es garantía de nada o que beneficia, redunda en el beneficio un capital privado? Utilicemos los recursos naturales que tenemos. Hagamos casas prolijas de calidad para los trabajadores. Y esa casa, que tiene que ser de esa característica, por supuesto tiene que ser paga, de alguna manera. Y nosotros decimos, bueno, en el Uruguay hoy hay 800.000 trabajadores que ganan menos de 20.000 pesos. Es decir, la mitad de los trabajadores de este país. 400.000 ganan el salario mínimo. Entonces nosotros no podemos pretender de seguir aplicando la lógica actual, que pago una cuota de 10.000 pesos durante 25 años, cuando en realidad gano 11, 12, 15. Es imposible vivir. Por lo tanto, fijamos que el valor de la cuota a pagar de forma mensual sea el equivalente al 10% del ingreso familiar. Es decir, que si en una familia ingresan 25.000 pesos, 30.000 pesos en forma conjunta, bueno, el valor de la cuota serán 2.500 o 3.000 pesos. Claro, usted me dirá, si yo soy el beneficiario de una vivienda de 2 dormitorios de calidad donde voy a dignificar mi vida, probablemente me salgan unos cuantos dólares. Y si yo pago una cuota de 3.000 pesos por mes, bueno, ¿cuántos años me implicaría esto? Y nosotros decimos, bueno, en realidad a nosotros no nos interesa, porque ahí es en donde aparece la responsabilidad y la garantía del Estado en justamente en hacerle cumplir o valer su derecho a la vivienda. Entonces, esos 3.000 pesos por mes, que sean pagos durante 25 años, y luego que sea finalizado, se interrumpe el pago. ¿Por qué? Porque allí es donde entra la concepción del subsidio. Bueno, si hay que subsidiar a alguien, que sea el trabajador, que sea la vivienda del trabajador, la que dignifica su vida, la que le resuelve el problema de la salud, de la educación, no a la multinacional de la cerveza, no a la multinacional del juego de carrera a caballo, no a UPM, subsidiemos al trabajador, a la vivienda del trabajador. Entonces, cada uno va a pagar una cuota del 10% de lo que ingresa en su familia, hasta pagar la vivienda o hasta interrumpir hasta los 25 años. Y nosotros decimos, bueno, ¿quiénes serán los beneficiarios? Bueno, todos aquellos que ganen entre el salario mínimo y las 20 bases de prestaciones, o sea, unos 70.000 pesos. Por lo tanto, estamos hablando de todos los trabajadores en este país. Y como no hay requisito excluyente de si estás en el clearing, si tenés capacidad de ahorro, no, el único requisito excluyente, si se quiere, es no tener otra propiedad, otra vivienda, ¿verdad? Pero todo lo demás, si estás en el clearing, si estás endeudado, si no tenés capacidad de ahorro, no importa. Y la prioridad estará sobre aquellas familias que tengan ciertas características, es decir, jefaturas de mujeres con hijos a cargo, o con discapacitados a cargo, o con adultos mayores a cargo, porque bueno, el déficit en este país son de miles de viviendas. Y lamentablemente no se construyen. Nosotros, analizando la rendición de cuentas todos los años, llegamos a la lamentable conclusión de que el gobierno el año pasado solamente construyó 32 viviendas para jubilados. Yo ahora no sé la cifra exacta de cuántos jubilados hay en el Uruguay. No sé exactamente cuántos jubilados ganan la jubilación mínima, pero sí sé que eso es algo vergonzoso. Así como también sé que son miles los jubilados en este país que necesitarían una vivienda digna para transitar la última etapa de la vida. Pero lo que también sabemos es que el gobierno solamente construyó 32 viviendas para jubilados. Y así, otros ejemplos. La mayor cantidad de viviendas construidas el año pasado, en un total de 2.700, casi 3.000 viviendas, la mayoría fueron a través de la modalidad de las cooperativas. Es decir, que el Estado pone la plata con un préstamo a la cooperativa, pero son los trabajadores de forma organizada las que la construyen. Y es la única solución real que está habiendo en este país. Porque la inversión privada, bajo la ley de vivienda de interés social, que para el Frente Amplio la presentó con bombo y platillo, no construye casi viviendas en este país. Porque para los grandes capitales aparentemente no está siendo redituable. No está siendo redituable construir con la exoneración impositiva, con la regulación de precios. Aparentemente eso no es redituable para los grandes capitales. Pero luego venden los apartamentos a $120.000, como decíamos, de un solo dormitorio. Entonces esa lógica no es la que beneficia al trabajador. Por eso hemos presentado este Plan Nacional de Vivienda Popular. Está en la Comisión de Vivienda, está siendo discutido y el acuerdo al cual venimos llegando es que se vote en el mes de diciembre en la Comisión de Vivienda para que luego de ser votado allí pueda ser discutido en la Cámara de Diputados el año que viene. Nosotros queremos y pretendemos que se discuta antes de la rendición de cuentas, porque justamente
esa es la rendición la que le va a otorgar la partida presupuestal que se necesite o que se pueda acordar. Por lo tanto, estamos en un momento de allegar los acuerdos políticos y tener las primeras victorias que necesitamos y que pretendemos. Por eso apostamos también a la difusión y al apoyo popular, porque esto no depende de la unidad popular, de hecho tenemos un solo voto, depende de los demás legisladores, de los legisladores de todo el Uruguay, incluso los diputados del departamento de Durazno. Es decir, que aquel oyente que escucha este proyecto, que está de acuerdo, que lo respalda, que profundiza en su estudio, que se convence de que es la solución al problema de la vivienda de los trabajadores en Durazno y en el Uruguay, y votó a alguien, y ese alguien salió diputado, por lo tanto es su representante. Bueno, apelamos a que los oyentes, una vez que están de acuerdo con esta propuesta, trasladen su inquietud o su voluntad al representante departamental, sea del partido que sea, para que luego lo voten en la Cámara, porque de hecho venimos logrando esos acuerdos. Fue declarado de interés departamental en 6 lugares distintos del Uruguay, y han sido muchos legisladores los que se han manifestado a favor de este proyecto, porque realmente cuando uno lo lee encuentra una coherencia y un camino que solucione el problema de la vivienda en el Uruguay, que no está siendo posible. El otro día, hace 2 semanas atrás, en Paysandú, las organizaciones sociales que están luchando por la vivienda convocaron una reunión con los diputados del Frente Amplio de ese departamento. Y la diputada, en este caso, dijo, bueno, si el proyecto sale votado afirmativamente en la comisión, yo me comprometo a votarlo en la Cámara. Lo mismo pasó con el diputado de Maldonado, Darío Pérez, que sí es miembro de la comisión, que sí lo va a votar en la Comisión de Vivienda y que también comprometió su voto en la Cámara. ¿Cuál ha sido la respuesta acá en Durazno? En la visita anterior estuvieron presentándolo en la Junta Departamental. Exacto. Hace 2 años, cuando se presentó inicialmente, sí vino Carlos Pérez, que fue el otro suplente de Eduardo Rubio, y lo presentó en el seno de la Junta. En sesión plenaria, ¿no? En la última instancia, cuando vino ahora Gonzalo, se intentó conformar un grupo de personas que tuvieran interés en el proyecto y en difundirlo, ¿verdad? Para hacer lo que justamente dice Gonzalo, ir presentárselo a los ediles, a los diputados por el departamento, ¿no? Para que se los informe. Ustedes pretenden que le llegue a los diputados del departamento a través de la gente. Ahí está. No van a ser ustedes los que mantengan esas reuniones. Yo creo que esos intercambios a nivel parlamentario se dan, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero la idea es que esto parta no solamente de una fuerza política, sino que se haga carne en la gente que es la real interesada en esto, ¿no? Porque acá nosotros no venimos a buscar, no tenemos un fin electoral. Pero mire usted, justo que tenemos un mensaje que dice: ¿quién es que habla que yo lo voto? ¿No? Y justo no está en campaña electoral. Claro. Es el diputado de Unidad Popular Gonzalo Martínez, suplente de Eduardo Rubio. Sino que en realidad acá ha habido un gran acuerdo político de todos los sectores en el Parlamento de que este es un proyecto que favorece enormemente a la mayor parte de la población sin miramientos de político partidario, ¿no? Entonces, la idea es que la gente se integre a organizaciones. Por ejemplo, existe una organización en San José y en Colonia y en varios departamentos más del interior del país que se llama Quiero Comprar Mi Casa, que de hecho ha llevado este anteproyecto de ley y lo ha difundido en cada una de las localidades, lugares del interior donde se ha conformado esta organización, pidiéndole a los ediles que se vote la moción de declaración de interés departamental, o llevándoselo a los diputados en sus respectivos despachos, ya sean en la ciudad o en el Parlamento, ¿no? Porque esa es la idea, que la gente tome este proyecto y que lo encamine, ¿no? Porque al momento de que este proyecto pase por comisión y ojalá sea en diciembre votado en forma afirmativa para estudiarse el año que viene en el plenario de la Cámara de Diputados, ahí se va a ver realmente quiénes son los que están de acuerdo con la pública felicidad, como diría Artigas, ¿no? En ese momento ahí se va a ver, quiénes son los que realmente votan sin miramiento político, sin ver de quién viene este proyecto de ley y está de acuerdo con que el plan de vivienda popular es una necesidad para paliar este problema de viviendas que existe en todo el país. Porque son 7.000 viviendas que se construirían por año, más o menos el 1% del PBI. El PBI uruguayo son $60.000 millones.
¿no? O sea, son 600 millones de dólares al año que generarían empleo constante, estable, de calidad, y que generaría riqueza para el país, porque son 7.000 viviendas, ¿no? Y no tener que estar dependiendo tanto de la inversión extranjera, de la instalación de empresas que, como mencionábamos hoy, el tema de UPM, ¿no? Para redondear un poco de las cosas que decía Gonzalo, el tema de la soberanía está en juego con UPM. Son 3 plantas de celulosa que además están ubicadas en zonas francas, es decir, todo lo que ingresa ahí está exonerado de impuestos durante 30 años. O sea, la riqueza que si bien la riqueza se mide para el Uruguay, pero estamos generando riqueza para otro país, en este caso para el país del cual son origen los capitales, ¿no? Entonces, me parece que este proyecto, que además ha sido tomado, Eduardo lo ha difundido enormemente, Gonzalo y Carlos también, por todo el país, me parece que se merece una buena oportunidad de ser estudiado y de ver, a ver, llegado el momento, quiénes van a votar a favor y quiénes en contra, porque ahí veremos realmente cuáles son los intereses que están en juego y a quiénes se defienden, ¿no? Ajá, se nos ha ido un poco el tiempo, está muy interesante la conversación, pero fue un poco fuera de broma, porque capaz que esta persona que manda el mensaje lo dice en serio y tiene aspiración de votarlo. No hay contienda preelectoral, o no hay aspiración preelectoral. ¿No sería una solución tener más representantes? Ya con uno han hecho todo este destape, han avanzado en el tema de las viviendas. ¿No conviene no estar en por supuesto? De hecho, nosotros no descartamos el trabajo electoral. Sin duda que esta difusión de nuestra propuesta tiene en primer objetivo intentar dar solución a los problemas, o denunciar lo que hay que denunciar, y en segundo lugar, cuanto más seamos, mejor. Por supuesto que sí. Y claro que un voto contribuye a la lucha que estamos desempeñando, pero más aún contribuye la militancia o el involucramiento de esa persona al colectivo departamental. Por supuesto que un voto a nosotros nos va a permitir por lo menos tener otro diputado más, o mantener el que tenemos. Sensacional, y lo agradecemos. Y lo vamos a necesitar, por supuesto. Y ojalá se mantenga esa definición hasta el momento de hacerlo, porque también sabemos que empiezan a operar otros elementos más sobre la campaña. Pero lo que también necesitamos es vernos la cara. Poder ir hoy a la reunión en la tarde, conversar, profundizar sobre este proyecto y todo lo demás, y decir, bueno, en Durazno, ¿cómo podemos aproximarnos a la difusión del plan de vivienda popular, a difundir las denuncias que hay que denunciar sobre ACE, o qué otro camino podemos proponer para el empleo para generar fuentes de empleo? Entonces, hoy a la tarde nos vamos a estar juntando. A las 19:30 en Anacleto del Viento, que es allí en Oribe. Oribe 480. Es al lado del club juvenil, les decimos, porque lo hemos promocionado, está muy musicalizado Anacleto del Viento últimamente. Desde ya agradecemos a Ignacio Salaverry, que fue el que decidió prestarnos el lugar, ¿verdad?, para esta noche. Bueno, así que 19:30 horas es la convocatoria de Unidad Popular, pero como ellos lo han dicho, para hablar de temas que sin banderas políticas. Exacto. ¿Sí? Bueno. Además, porque en los 2 años que lleva, casi 3, la Unidad Popular ha presentado una enormidad de proyectos y ha hecho gran cantidad de solicitudes de informes y demás, ¿no? De repente, los últimos 2 batacazos grandes de importancia que nosotros destacamos de la actuación de Gonzalo, de Eduardo, de Carlos, de Romy, que es otra compañera que trabaja en el despacho, ha sido, en primer lugar, el tema de conseguir la investigadora para ACE, ¿no?, que ha sido muy importante, y en segundo lugar el tema del hospital de clínicas, ¿no? Esa lucha, verdad, que iniciaron los trabajadores y que la Unidad Popular presentó este proyecto que también ilustraba Gonzalo, que han sido muy importantes, ¿no? Y que demuestran también qué intereses defendemos y cuáles son nuestros aportes, ¿no? Porque por ahí muchas veces yo he escuchado y me han comentado pero eso no suma, resta. Como que el papel de la Unidad Popular en el Parlamento está para restar. No, nosotros venimos a sumar. Lo mismo con el tema de la investigadora de ACE. Bienvenido sea que se arreglen todos estas irregularidades que hay dentro de ACE para mejorar el sistema. Si después se va a discutir si es bueno o malo el sistema público o el privado es mejor y todo lo demás, bueno, si se da esa discusión en la interna de los resultados de la comisión investigadora, bienvenida sea. Pero en esta primera instancia la investigadora se creó, entre otras cosas, para
para dejar en vista y denunciar judicialmente, si fuera necesario, lo que son las irregularidades que se han cometido dentro de ACE, ¿no? Y para mejorar lo que se ha hecho, porque hay cosas que ACE ha hecho muy bien y que hay que mejorarlos, hay que mantenerlos en el tiempo, ¿no? Y bueno, desde ya, el tema de la corrupción y demás, terminará en los estrados judiciales como corresponde, ¿no? Como sucedió con el caso de ANCAP, que por ejemplo la Unidad Popular también jugó un papel muy importante ahí y que sumó una serie de denuncias que los otros partidos políticos no denunciaron, ¿no? Por ejemplo, el caso del Quichororo que mencionaba Gonzalo también, ¿no? Bueno, estamos hablando de la desconfianza, la investigación. Acá algún desconfiado dice, ¿me van a decir que si me dan la vivienda no me van a pedir el voto? Bueno, gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, porque nosotros en este trabajo de difusión de este proyecto hemos recorrido el Uruguay por lo menos su gran mayoría, y hemos tenido reuniones de todo tipo, principalmente con trabajadores, y hay que decirlo, en su mayoría mujeres, jefas de hogares que realmente tienen inestabilidad laboral y una urgencia por la vivienda. Y esa pregunta, si no la hace alguien, nosotros nos adelantamos a plantearlo. Cuando hacemos las reuniones para presentar el proyecto, no armamos listas, no hacemos lista de espera, no prometemos casa, no le estamos asignando un número, nada. Simplemente presentamos y explicamos un proyecto el cual pretendemos que la gente lo defienda. Porque hasta el momento yo no le puedo ofrecer más que una herramienta de lucha. Mirá, si vos luchás junto conmigo y junto a muchos otros más, que en las organizaciones sociales, vale la pena decirlo, hay blancos, hay colorados, Frente Amplista, hay gente de la Unidad Popular, hay gente del Partido Independiente, como toda organización social es plural políticamente, y es correcto que eso sea, porque después redunda en esto, en que cada uno va y le dice a su diputado, che, mirá, más vale que votes este proyecto porque es la solución para nuestra gente. Entonces, no hacemos lista de espera, no prometemos casa, no regalamos, no prometemos nada. Lo que ofrecemos es una herramienta de pelea para el pueblo. En este caso, un proyecto de ley. En otro momento se la nota. Pero este es un proyecto de ley que, si sale, va a redundar en el beneficio de todos nosotros con una vivienda digna. Bueno, se nos termina el programa, voy a cumplir, lo dejamos para la respuesta para otra, porque esta hay que pensarla. Dice, ¿por qué las plantas no producen el papel y dan más manos de obra y valor agregado? Preguntan acá del 031. En Uruguay habían 10.000 trabajadores del papel y ahora no queda ninguno. Bueno, ahí tienen una respuesta, la vamos a hacer como de primer nivel. Después la discutiremos en otro momento, porque miren, nos queda 2 minutos de programa. No sé cómo vamos a hacer con las notas prometidas a otra gente que tenemos. Pediremos. Nos vamos a pasar unos minutos seguramente. pedimos prórroga. Bueno, muchas gracias al diputado Gonzalo Martínez, reiteramos, es el suplente de Eduardo Rubio, al representante de la Unidad Popular en Durazno, el profesor Barrero. Nosotros les agradecemos a ustedes y a todos los oyentes que se hicieron sentir a través del 092-960-960. Los agradecidos somos nosotros, y bueno, a quien quiera lo invitamos y lo esperamos a la tarde. Muchas gracias. En Anacleto del Viento, que es allí en el restaurante que está pegado al Club Juvenil por calle Oribe. Muchas gracias. Oribe 480.